Hola, ahora os explicaré cómo se juega a Catán. Catán es uno de los juegos más populares y míticos de los últimos años. Es un juego creado por Klaus Teuber que ha ganado un montón de premios. Entre ellos, el premio al mejor juego del año, el año 95, y el premio al mejor juego del siglo en el año 2000. Permite jugar de 3 a 4 jugadores a partir de 10 años y cada partida tiene una duración aproximada de unos 75 minutos. El juego nos sitúa en la isla de Catán. Nuestro objetivo es colonizar la isla, que en este juego se materializa cuando un jugador consigue llegar a los 10 puntos de victoria. Vamos a ver los componentes del juego. Para empezar tenemos el tablero. El tablero está formado por 19 hexágonos que colocamos al inicio de la partida, o siguiendo bien la referencia que tenemos en el manual, o también los podemos colocar de manera completamente aleatoria. Cada hexágono representa un terreno, y cada terreno produce materias primas distintas. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, el bosque produce madera, el cerro produce barro, el pasto produce lana, el sembrado produce trigo y la montaña produce piedra. Tenemos un hexágono especial diferente, que solo hay uno, que es el del desierto, que no produce absolutamente nada y que ya os contaré más adelante qué pasa con él. Después tenemos las fichas numéricas. También las colocamos encima de todos los hexágonos al inicio de la partida, menos encima del desierto, y los colocamos o bien de manera aleatoria como los hexágonos, o si no, si miramos su reverso, veremos que tienen letras, así que los podemos colocar, por ejemplo, en orden alfabético, haciendo una forma de espiral. Tenemos los dados que determinarán cuáles son los terrenos que producen, las fichas de construcción que son de colores distintos según el jugador, el ladrón y la tarjeta de los costes de construcción que vamos a necesitar para poder construir y dominar la isla. Al inicio de la partida, cada jugador empezará colocando 2 carreteras y 2 poblados. Pero primero debemos saber cómo y dónde se colocan estas carreteras y poblados. Las carreteras, son estas, se colocan en los lados de los hexágonos, por ejemplo aquí o aquí. Y los poblados o ciudades se colocan en los vértices, por ejemplo aquí. Una ciudad es una ampliación de poblado. En caso que se construyera, se sustituye el poblado por la ciudad y se coloca aquí en el vértice. Para construir debemos respetar 2 reglas. Primero, la regla de la distancia, que nos dice que entre poblado y poblado o ciudad y ciudad, independientemente del color que sean, debe haber como mínimo un vértice libre. Por ejemplo, aquí yo podría construir porque tenemos este vértice libre. Aquí no podría construir. Si otro jugador quiere construir aquí, no podrá. Pero, por ejemplo, sí que podrá hacerlo aquí porque respeta la ley de la distancia. La segunda regla es la regla de la continuidad, que básicamente nos prohíbe poder construir un poblado, una ciudad o una carretera en cualquier sitio porque sí. Nuestras construcciones tienen que venir precedidas de otra construcción anterior. Por ejemplo, yo no podría construir un poblado aquí, sino que tendría que venir precedido de esta construcción anterior. Tienen que ser construcciones de tu propio color. Como decía, al inicio de la partida cada jugador colocará 2 poblados y 2 carreteras. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primero decidiremos cuál es el jugador inicial. Este colocará un poblado y una carretera. Después, siguiendo un orden, los demás jugadores colocarán un poblado y una carretera. El último colocará los 2 poblados y las 2 carreteras y así volveremos en el sentido inverso hasta que todo el mundo haya colocado las 2 construcciones de cada. En el camino de vuelta, en la segunda construcción que colocamos, podremos coger las materias primas que nos corresponden, que corresponden a los terrenos donde hemos construido. Los poblados nos dan un punto de victoria al final de la partida. Y si ampliamos un poblado a una ciudad, la ciudad nos dará 2 puntos de victoria. Al inicio de la partida, cada jugador tendrá 2 poblados, por lo tanto tendrá ya 2 puntos de victoria y nos faltarán 8 para conseguir nuestro objetivo de colonizar la isla. ¿Cómo conseguimos más puntos de victoria? Para hacerlo necesitamos construir y para construir vamos a necesitar materias primas. ¿Dónde las conseguimos? El juego se desarrolla por turnos y al inicio de cada turno hay la fase de producción de materias primas.
El jugador al que le toca tirará los dados y el resultado de los dados determinará cuáles son los terrenos, los hexágonos, que producen. Supongamos, por ejemplo, que sale un 5. Los terrenos con el número 5 van a producir. ¿Quién va a ganar estas materias primas? ¿Quién se va a quedar con ellas? Se van a quedar los poblados o ciudades adyacentes a estos terrenos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si sale un 5, producen los campos con el número 5. Aquí no hay ningún poblado ni ciudad adyacente, por tanto nadie se va a quedar con estas materias primas. Pero en este caso, el jugador azul tiene dos poblados en este vértice, alrededor de este terreno. Quiere decir que cada poblado te va a dar una carta de materia prima que produce este terreno. En este caso, el jugador azul obtendría dos cartas de madera. Supongamos, por ejemplo, que sale un 9. En este caso se va a producir barro y piedra, pero aquí en la piedra nadie lo va a conseguir. En el caso del barro, el jugador rojo conseguiría una carta de barro y el jugador naranja conseguiría también una carta de barro. Supongamos que el jugador rojo aquí también ha construido una ciudad. La ciudad te da dos cartas de materia prima si está adyacente a un campo que produce. Quiere decir que en este caso, si sale un 9, el jugador rojo conseguiría 3 cartas de barro y el jugador naranja una. Si os fijáis, las fichas numéricas tienen diferentes tamaños. Esto indica la probabilidad que tienen de salir estos números. El 2 y el 12 son más pequeños porque para que salgan necesitamos sacar o bien 2 unos o 2 seises. Los números que salen más son el 6, el 7 y el 8. Pero si os fijáis, no tenemos ficha numérica del número 7. ¿Qué pasa cuando un jugador en la fase de producción de materias primas saca un 7? Cuando saca un 7, entra en juego el ladrón. El ladrón, al inicio de la partida, lo hemos colocado encima de la casilla del hexágono del desierto. Y cuando sale el ladrón, cuando un jugador saca un 7, pasan varias cosas. Primero, cada jugador debe contar todas las cartas de materias primas que tiene acumuladas. En caso de que tenga más de 7, deberá devolver a la despensa la mitad de las cartas. Después, el jugador que ha sacado el 7 está obligado a mover el ladrón a otro terreno. El terreno al que elija, por ejemplo, este, dejará de producir. Y aparte, el jugador que ha sacado un 7 y ha movido el ladrón tiene la opción de robar una carta de materia prima a uno de los jugadores afectados por este terreno donde ha decidido colocar el ladrón. Después de mover el ladrón y haber robado la carta si quiere, pasaremos a la siguiente fase, que es la fase de comercio. Como veis, para el juego es básico estar al alcance de todas las materias primas. Debemos intentar conseguir un poco de cada, pero cuando juguéis ya veréis que no es tan sencillo. Por eso el juego nos da la posibilidad de comerciar. Hay dos tipos de comercio. Por una parte, tenemos el comercio interior, que es entre jugadores. Que quiere decir que cuando un jugador está en su turno puede intercambiar con otro cartas de materias primas. ¿Cuál es el trato? El trato lo van a decidir ellos mismos. Ellos tienen que decidir que llegar a un acorde y si se ponen de acuerdo, pues hacen este intercambio. Después tenemos otro tipo de comercio, que es el comercio marítimo. Un jugador cuando está en su turno en la fase de comercio puede intercambiar siempre con la despensa 4 cartas de materia primas iguales con una a su elección. Pero podemos encontrar mejores ofertas en los puertos que se encuentran en el límite de la isla. ¿Cómo podemos comerciar en estos puertos? Para hacerlo tenemos que tener una construcción en ellos, un poblado o una ciudad. Por ejemplo, supongamos que construimos en este puerto. Este puerto nos da la posibilidad de cambiar 3 cartas de materia prima igual por una a tu elección. Después tenemos puertos especializados en materias primas concretas, uno para cada materia prima. Supongamos que tenemos una construcción en el puerto de madera. Durante nuestro turno en la fase de comercio, nosotros podremos intercambiar con la despensa, devolver 2 cartas de madera y coger una a nuestra elección. Después de la fase de comercio, el jugador pasa a la última fase, que es la fase de construcción. Tendremos que gastar nuestras cartas de materias primas para construir y crecer. Podemos construir sin límite, mientras tengamos cartas de materias primas suficientes. Y por eso también cada jugador dispondrá de la tarjeta de los costes de construcción. Aquí nos indica cuánto cuesta construir una carretera,
un poblado, ampliar un poblado a ciudad o construir una carta de desarrollo. ¿Qué son las cartas de desarrollo? Las cartas de desarrollo las tenemos junto a las cartas de materias primas y nos van a ayudar a conseguir nuestro objetivo de colonizar la isla. Son todas buenas y nos van a ayudar. Tenemos cartas de distintos tipos. Cuando construimos una carta de desarrollo, cogemos la superior y la guardamos junto a nosotros. Hay cartas que directamente nos dan un punto de victoria. Estas las guardaremos y al final, si ganamos, si tenemos los 10 puntos, las vamos a enseñar para demostrar que tenemos estos puntos. Hay cartas de progreso que nos ayudan a crecer, nos dan alcance a materias primas de otros jugadores o de la despensa. También tenemos una carta que nos ayuda a construir más carreteras de forma gratuita. Y por último, tenemos la carta del caballero. La carta del caballero, cuando la volteamos y la activamos, la jugamos, nos da la posibilidad de mover el ladrón sin necesidad de que salga un 7 y robar una carta de materia prima a uno de los jugadores afectados. Debemos saber que las cartas de desarrollo solo podemos jugar una de ellas por turno y que no las podemos jugar en el mismo turno en que las hemos construido, a no ser que esta carta nos dé la victoria. Por último, tenemos dos tarjetas que van a ser muy importantes para conseguir nuestro objetivo. Primero tenemos la tarjeta de Gran Ruta Comercial. Esta tarjeta nos da 2 puntos de victoria y la consigue el primer jugador en hacer una ruta comercial de 5 carreteras o más. Por ejemplo, el jugador azul aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, una ruta de 5 carreteras. La ruta puede estar interrumpida por poblados o ciudades mientras sean de tu propio color. Si más adelante otro jugador supera esta ruta comercial, la hace mayor, por ejemplo, el jugador rojo hace una ruta comercial de 6 carreteras, el jugador rojo ganaría esta tarjeta y los 2 puntos pasarían a ser suyos. En segundo lugar tenemos la carta del Gran Ejército de Caballería. La consigue el primer jugador en haber volteado, en haber activado 3 cartas de caballero. En el momento en que juega la tercera, este jugador gana la carta de Gran Ejército de Caballería, que nos da 2 puntos de victoria. Pero pasa lo mismo que con la tarjeta de Gran Ruta Comercial. Si otro jugador supera este ejército de caballeros, ganará la tarjeta y por lo tanto se quedará él con los 2 puntos. En resumen, el juego irá avanzando así, de esta manera, por turnos. Primero tendremos la fase de producción de materias primas. Después la fase de comercio entre nosotros, los jugadores o con la despensa. Y por último la fase de construcción. El juego irá avanzando así hasta que un jugador consiga llegar a los 10 puntos de victoria. En este momento, este jugador pasará a ser el ganador.